Estamos terminando septiembre, yo necesito un corte de cabello, pero lo que iba es que terminando septiembre estamos terminando también nuestro segundo año de la iniciativa de Leyendo a Chapines. Esta iniciativa que les he propuesto para leer un poquito más, explorar, conocer la literatura guatemalteca. Pero nada, vamos a hablar un poquito de eso en este video, pero pues eso. Yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, yo como guatemalteco, pues siempre cuando se habla de literatura guatemalteca, un nombre es el que termina dominando toda la conversación y es el que siempre está presente cuando se habla de este tema, que es el del gran Miguel Ángel Asturias, nuestro premio Nobel de Literatura, nuestro único premio Nobel de Literatura. Pero hay muchas personas más que han sido increíblemente importantes, primero que nada, que fueron la base para crear lo que fue Miguel Ángel Asturias, y aparte de eso, pues relevantes dentro de la historia de la literatura guatemalteca o incluso en la historia de la literatura centroamericana en general o latinoamericana en general. Entonces, hoy lo que quería hacer es un pequeño viaje, un pequeño recorrido a través de las figuras que yo en este preciso momento se me ocurrió eran relevantes para la historia de la literatura guatemalteca. Puede que me esté dejando un montón, seguro me estoy dejando un montón. Y puede que en otro momento la selección la haga un poco distinta, priorizando otro tipo de aspectos. Pero estos fueron los que en este momento a mí se me ocurrió decir, estos fueron increíblemente relevantes dentro de la historia de las letras guatemaltecas. Entonces, pues si tienen ustedes más escritores que agregar en los comentarios, adelante, entre más mejor. Pero pues eso, ¿verdad? Explorar un poquito para saber que, primero que nada, Miguel Ángel Asturias no existió en un vacío, sino que pues es una historia. Entonces vamos a ir comenzando por ahí con los inicios de lo que se podría llamar la literatura de lo que se puede llamar Guatemala, que antes de eso obviamente un texto, pero que no lo menciono oficialmente porque estoy hablando de autores y esto no es un texto escrito por un escritor específico. Aún así lo menciono porque es la base de toda la literatura guatemalteca, que es el Popol Vuh, el texto precolombino probablemente más importante de las letras guatemaltecas, ¿verdad? Autor anónimo o autores, porque fue escrito a muchas manos y es una transcripción de lo que fue la tradición oral y la tradición narrativa desde vasija, etcétera, de que así el Popol Vuh es la base de toda la literatura guatemalteca, es súper importante y tienen que leerlo si no lo han leído, es genial, a mí me encanta. Entonces pues el Popol Vuh para comenzar, ya entrando a la época colonial, porque antes pues no podríamos hablar de Guatemala, sino que Guatemala se construye sobre la colonia y todo esto. Pero vamos a comenzar con Susana Donado y Paz, la primera escritora guatemalteca, se puede decir la primera mujer que escribió aquí en Guatemala. Obviamente hombres, Antón y pero me pareció interesante resaltar Juana Donado y Paz, que pues es de la larga tradición de escritoras y poetas que fueron del clero, ¿verdad? Monjas escritoras, que pues ahí está. Después nos vamos a pegar un salto hasta el siglo XIX con grandes figuras como puede ser Pepe Batres Montúfar, que es la más como alta representación del romanticismo guatemalteco, que Batres Montúfar, genial, iba a comenzar a declamar uno de sus poemas, el más icónico, que casi que todos los guatemaltecos lo tenemos así como bien identificado, pero se me olvidó cómo comienza. Entonces, pues bueno, pero Pepe Batres Montúfar, poeta que, o principalmente poeta de los más grandes exponentes del romanticismo guatemalteco. Y en ese mismo siglo, en el siglo XIX, tenemos también ya unas de las primeras voces femeninas muy fuertes, que también muy fuertes, principalmente en la actualidad, que se está reivindicando a varias de estas mujeres en la historia, no solo aquí en Guatemala, sino en Latinoamérica en general, que en su momento pasaron desapercibidas, se les escondió, se les invisibilizó por ser mujeres, ahora pues está como reivindicándose.
Y ese par de nombres de esa época sería Josefa García Granados, la Pepa García Granados, que fue una dramaturga, una escritora también con un montón de sátira política y crítica política. Este es alrededor del tiempo de la independencia de Guatemala también, entonces fuerte ahí la presencia. O también de la gran Vicenta La Parra, ¿verdad? Dramaturga, poeta, dramaturga, novelista. Tienen una de sus novelas que es La Canía, sin mal, que leí hace el año pasado o el año anterior a ese, que pues es una forma muy interesante en que La Parra pues echa una crítica así como social al rol de la mujer y a lo que se espera de la mujer en la sociedad y todo esto a través de una historia de como tragedia romántica y de venganza y todo esto que pues entre todo y todo me pareció que estaba bastante bien. El siglo XIX en general en todo el mundo no suele ser mi siglo favorito de literatura, pero esta novelita estaba bastante bien y pues de Vicenta La Parra, una de las voces más importantes de la literatura guatemalteca. Y saltamos al siglo XX porque pues sí, no solo en estos siglos ha pasado cosas importantes en la literatura guatemalteca, pero también es cierto que en el resto de figuras pues tampoco es como que sea del todo relevante como a mi ¿verdad? En el siglo XIX a Rafael Arevatines, pero no me parece a mí que haya destacado suficiente como de combinarlo especialmente. Pero bueno, 20 comenzamos con un aspecto muy importante que después de la colonia, después de la invasión europea a las Américas, después de la quema de los manuscritos y de los textos precolombinos y de los dos propios de los pueblos originarios del continente. Después de los siglos de opresión, de los siglos de esclavitud, de los siglos de todo esto, en el siglo XX comienzan a salir publicaciones por escritores de pueblos originarios después de la invasión. El primero que considera normalmente el primer escritor de los pueblos originarios de Guatemala en publicar, que sería nada más y nada menos que mi escritor favorito de toda la vida, Luis de León, y él es el considerado primer escritor de los pueblos originarios en publicar. Él era maya cachiquel y pues publicó una gran variedad de textos, principalmente poemas, como sus poemas del Volcán de Fuego, poemas del Volcán de Agua, y también salió su novela, que es una de las más grandes e importantes de las letras guatemaltecas, que es El tiempo principia en Xibalbá, y sus cuentos que para mí personalmente siempre más me ha dado de su producción han sido sus cuentos, ¿verdad? Como La puerta al cielo y otras puertas, se publicó póstumo, o Los opilotes y su segunda muerte. Luis de León, como les digo, el Popol Vuh, súper importante. Luis de León también rescata mucho de esa tradición oral, de la tradición narrativa, la tradición retórica de las formas de narrar de los pueblos originarios y la plasma en sus textos, que hice un video más o menos sobre ese tema en algún momento, ahorita ya no recuerdo cuándo, pero ahí lo pueden pasar a ver si les interesa. Junto a Luis de León también estaban escribiendo otros escritores de los pueblos originarios, como puede ser Francisco Morales Santos, un gran amigo de Luis de León, que los dos publicaron relativamente juntos, entonces pues se dice que fue Luis de León el primero, pero también hay así como que se puede intercambiar. Luis de León o Francisco Morales Santos, ambos increíbles escritores. De Morales Santos leí El ceremonial contra el olvido, poemario maravilloso. Y ya que estamos siguiendo por esta línea de los primeros escritores de los pueblos originarios, hacer la salvedad de que ambos, Luis de León y Francisco Morales Santos, escribieron y publicaron en español. El primer, o el que se suele considerar el primer escritor de los pueblos originarios en publicar en un idioma de los pueblos originarios, fue Humberto Acabal, el gran Humberto Acabal, un poeta maravilloso que si no han leído, por favor léanlo o escúchanlo. Hay varios videos de él declamando sus poemas en YouTube y en diferentes plataformas, entonces por favor escúchanlo o léanlo, es una poesía maravillosa. Que pues Humberto Acabal es también una de esas figuras que no es importante finalmente esto todavía es mitad de eso todavía es como ya mitades finales de o sea, Francisco Morales Santos, cuando les hablo de esos escritores, Francisco Morales Santos sigue vivo. O
solo para ubicarnos en el tiempo. Estos primeros escritores de los pueblos originarios, Francisco Morales Santos sigue vivo. Luis de León, pues le cortaron su vida un poco temprano, pero seguiría vivo. Entonces, Humberto Acabal, también un poeta que no solo es de los primeros, sino que también revolucionó la poesía guatemalteca, la poesía de todo el mundo realmente, de Latinoamérica, de los pueblos originarios del mundo, y a través de él también se dio, después de su publicación y de su obra, un nuevo resurge de poetas y escritores de los pueblos originarios. Y también aquí cabe mencionar a la gran Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, que es Premio Nobel de la Paz, también de los pueblos originarios. Su obra más importante es la de Mi nombre es Rigoberta Menchú, y es su testimonio en los años de la Guerra Civil Guatemalteca, ¿verdad? Ella participó mucho en la resistencia y en la guerrilla, digámoslo, durante el conflicto armado. Entonces, pues ahí está su testimonio, y fue una cosa tremenda, porque en un mundo polarizado, y obviamente Rigoberta Menchú siendo mujer, siendo campesina, siendo de los pueblos originarios, fue una cosa tremenda de desprestigiarla, de todo. O sea, se le toma mucho aprecio a Miguel Ángel Asturias por ser nuestro Nobel guatemalteco, y el orgullo y todo eso, hombre blanco, pero cuando se llega al tema de Rigoberta Menchú es por ser mujer de los pueblos originarios. Pero su testimonio, no solo dentro de la tradición de la literatura testimonial, que no solo aquí en Guatemala, sino en Centroamérica y en toda Latinoamérica, tuvo muchísima fuerza en los periodos de la posguerra, principalmente después de todas las guerras durante la Guerra Fría que hubo en la región. Pues toma mucha prominencia el género del testimonio, y dentro de esos uno de los más importantes es el de Rigoberta Menchú. Y aquí vamos cambiando y nos quedamos aquí en todo el tema de la literatura de guerra y también de las voces femeninas, porque también me parece que vale la pena resaltar a Alaí de Fopa. Fopa es una poetasa así masiva, gigante, genial, también una de esas poetas que, por más que estuvo bastante oculta, invisibilizada ante los en los que publicó y todo esto, creó un impacto grandísimo en la influencia que ha tenido en los poetas que vinieron después de ella, ¿verdad? Ahora recientemente ha tenido más auge todo el tema, como les he estado diciendo, de reivindicar su posición dentro de la historia, pero su influencia en la literatura guatemalteca ha sido gigantesca, principalmente por esa influencia directa a las poetisas que vinieron después de ella, principalmente. Como puede ser también de manera similar otra poeta gigante, que es Ana María Rodas, con sus poemas de la izquierda erótica, que también fueron, para mí, yo lo he dicho varias veces, un antes y un después, marcaron un antes y un después dentro de la poesía guatemalteca, porque rompió muchísimo los estigmas de la forma de escribir poesía, pero también los temas que se pueden tratar en la poesía. Rompió muchísimo, y a partir de ellas dos, realmente de Alaí de Fopa y de Ana María Rodas, en mi parecer, se creó lo que es la poesía guatemalteca contemporánea. Y ya que estamos hablando así de rompedores y todo esto, pues a final de cuentas también tengo que mencionar a Miguel Ángel Asturias, porque él no solo es pues nuestro Nobel de literatura, sino que también es uno de los padres del realismo mágico, de lo real maravilloso, es uno de los grandes del boom, ¿verdad?, que modificó la literatura del mundo. Pero también, hablando específicamente de su impacto en Guatemala, Asturias fue uno de esos escritores que ha permeado y permeará de aquí en adelante hasta el fin de los tiempos la literatura guatemalteca. O sea, así de simple. Su presencia impactó tantísimo que
pues están no solo los escritores que decidieron imitarlo o bebieron de su literatura para replicarlo, para tomar como estos asturianismos, como puede ser el ejemplo de Martín Díaz Valdés, ¿verdad? Un escritor contemporáneo al que entrevisté hace unos meses, que pueden ver, y cuando hablamos, más tirando al final de la entrevista, él dice que, pues sí, decidió comenzar su novela, El acto de los Bayó, con un asturianismo. Entonces, no solo tenemos gente que trata de como rendirle homenaje, de seguir sus pasos o todo esto, sino también gente que escribió tratando de evitarlo. Pero eso sigue siendo la influencia del autor. El mismo Luis de León, al escribir El tiempo príncipe en Xibalbá, lo primero que quería hacer era matar a Asturias, era dejarlo atrás, pero eso sigue siendo un testimonio de lo gigante que fue y sigue siendo Miguel Ángel Asturias. O sea, mucho lo puedo detestar por opacar el resto de la literatura guatemalteca, pero también es cierto que su posición es innegable en la historia. Otro escritor no tan conocido, pero que también marcó para mí un antes y un después en la literatura, es Marco Antonio Flores, el Bolo Flores, que un gran poeta, pero para mí marcó un antes y un después en la narrativa, en la novela, con su novela específicamente de Los Compañeros, que la tienen comentado en alguno de los wrap-ups del canal, porque la leí hace no demasiado. Esa novela, primero que nada, genial, maravillosa, tremenda, léanla por favor. Y segundo, marcó un antes y un después. O sea, en la forma de narrar, esta forma tan convulsa, tan caótica, que permeó y ha permeado en lo que se ha escrito después, pero también ese realismo sucio, esa forma de navegar las juventudes y todo esto, que ahí se ha quedado y probablemente ahí se quedará. Los Compañeros de Marco Antonio Flores también es para mí, junto con Poemas de la Izquierda Erótica, unos de esas obras que son como puntos de inflexión. Y el último que les quiero mencionar, porque a mí me encanta, porque pues tal vez en la literatura guatemalteca no ha influido tantísimo, aunque sí es uno de los nombres más escuchados a nivel internacional, es Augusto Monterroso. Lo menciono porque este señor a mí me encanta. Puso el microcuento en el foco, y no solo en el foco, sino también mostró lo increíble que puede ser un microcuento. Entonces me gustaría decir que a partir de él Guatemala se ha vuelto la cuna del microcuento, pero eso no es el caso. Sí se escribe microrelatos, como puede ser la antología de Ovejas Negras, que sale en homenaje a una de las obras más conocidas de Monterroso, ¿verdad? La Oveja Negra y otros relatos, pero realmente no es como que Guatemala sea una tierra prolífera de microrelatos. Una pena, pero pues, ajá. Pero Augusto Monterroso aún así me parece genial y es otra vez uno de los nombres más sonados a nivel internacional. Mencionaría aquí nombres contemporáneos, por supuesto, pero como digo, este es un video tal vez con un poquito más de enfoque histórico y pues no tiene mucho sentido mencionar a los contemporáneos que ahorita están marcando la historia. Entonces, pues en algún tiempo, en un futuro, estaré actualizando este video, tal vez, no sé, pero bueno, esto fue más o menos lo que tenía en mente traerles. Espero que hayan conocido a autores nuevos que no tenían en su radar y que se hayan interesado por alguno de ellos. Déjenme abajo en los comentarios, como dije al inicio, si tienen algún escritor que yo no mencioné, pero que a ustedes les parece increíblemente importante resaltar. Denle like al video si les gustó, participen en el Leyendo a Chapines si quieren, no tiene por qué ser únicamente en septiembre, pueden seguir leyendo a lo largo del año, pero pues nada, suscríbanse al canal si les gusta, síganme en mis redes sociales, Goodreads, Instagram, para estar siempre pendientes de lo que leo, y pues nada, nos vemos en la siguiente.